Ser minero. Y en Hoy por Hoy León nos vamos a acercar ahora, como hacemos cada lunes, hasta Sabero, donde nos recibe, a las puertas de su Museo de la Minería y de la Siderurgia, su director, Roberto Fernández. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de historia, ¿no? De un nombre señero, sin duda, dentro del sector de la minería en nuestra provincia. Sí, ya sabes que, bueno, de vez en cuando en la sección del programa pues echamos también la vista atrás y hablamos de, bueno, pues en este caso de grandes empresas mineras, porque al final la minería en la provincia siempre ha estado, bueno, pues llevada por grandes empresas, aunque sí que hubo una época en la que las explotaciones eran muy pequeñas, había muchas minuchas por ahí repartidas, pero realmente luego hubo un proceso de concentración y hubo grandes nombres que dieron pues el peso que tenía la minería a nivel nacional, la minería leonesa la dieron a estas grandes empresas. Y claro, aunque ya no existe jurídicamente, pues no hay que olvidar la gran empresa minera del Bierzo, la gran empresa minera española, porque durante 80, 90 años prácticamente fue la primera empresa minera privada del país, la segunda después de UNOSA. Y bueno, estamos hablando lógicamente de la minero siderúrgica de Ponferrada, de la MSP. De la MSP que sigue viva, ¿no?, en la memoria de mucha gente, desde luego. Bueno, sigue viva la memoria de mucha gente, evidentemente, porque marcó, como luego veremos, ¿no?, la vida y la economía de buena parte de la provincia, sobre todo de la zona del Bierzo, y porque realmente sigue viva, claro, con otra forma jurídica diferente, porque en el 2008 se fusionó con Ullas del Coto Cortés, que era una empresa asturiana, de Vitorino Alonso, fusionó las dos empresas y creó Coto Minero Cantábrico, o sea que realmente la MSP sigue ahí camuflada bajo otras siglas y en un proceso complicado también ahora mismo, porque no hay que olvidar que está en concurso de acreedores. Entonces me parece que era un momento para hablar de estas grandes empresas que tanto hicieron por la minería y por la economía leonesa. Desde luego, y alguien que ha investigado a fondo, plenamente a fondo, la historia de la MSP es nuestro invitado, ¿no, Roberto? Pues sí, como te decía, en el año 2008 la MSP desapareció jurídicamente y en el museo nos pareció conveniente el recordar aquella empresa, y ya en el año 2008 pues tuvimos una conferencia en el museo muy interesante, una conferencia que nos impartió pues quien nos acompaña, que es Marino Castro Antolín, y que independientemente de su condición de historiador, de investigador de esta empresa, pues aunaba otra condición muy importante, que era el haber sido un observador privilegiado de la historia de la empresa, porque luego, como él nos contará, pues su vinculación familiar con esta empresa siempre ha sido muy estrecha, y de ahí les nació su curiosidad y su estudio de esta empresa. Y creo que Marino es una persona que nos puede dar esa visión de lo que fue la MSP, no solamente desde el punto de vista de los datos y las cifras, sino desde el punto de vista social. Muy bien, pues bienvenido a Hoy por Hoy León. Marino, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Es un placer que saques un ratito para atender nuestra llamada y para charlar un rato también, sí. Pues intentaré pasar un rato con vosotros ameno y hablar de estos recuerdos que realmente pues para mí son muy entrañables. ¿Cuáles son esos lazos a los que hacía alusión Roberto? Pues mira, remontándome un poco a un aspecto familiar, ya lo podemos aplicar a muchos ponferradinos de aquí, de ibercianos. Mi abuelo trabajó en la construcción de la línea del ferrocarril en el año 1917. Después mi padre fue maquinista, mi tío también fue maquinista, y yo es que viví durante 60 años, que son prácticamente la que tengo ahora, todo este proceso, ahora ya como ha comentado Roberto, pues en un proceso de extinción y tal, todos aquellos años fructíferos de la empresa, sobre todo en los años 50, inclusive anterior. Este proceso de los 40 a los 70, todo ese proceso lo viví pues en primera persona y prácticamente pues al lado de la misma. Hablas de esa línea de tren, ¿estamos hablando del tren Ponferrada-Villablino? Sí, la línea de Ponferrada-Villablino, sí, que se empezó a construir en el año 1918 en un tiempo récord. Bueno, fue el 17 exactamente, porque hubo la línea férrea la construyeron en 10 meses, un sistema de contrata, y como se trabajaba de aquella, que era prácticamente a pico y pala, estamos hablando del principio del siglo XX,
Y después en el 18 le sorprendió aquella epidemia de gripe que hubo y tuvieron que parar la obra porque había venido gente para construir la línea procedente de los lugares más diversos de España. Concretamente mi abuelo era de la provincia de Palencia, de Fromista, y vino precisamente buscando trabajo, siendo de la dureza del campo, para venir a trabajar precisamente a la Cera, pero venía gente de los lugares más dispares, de Andalucía, bueno, comunidades de todo lugar, para hacer esa importante obra que se hizo en menos de un año. Ya. Porque esta línea, Marino, bueno, y Chechu, hay que explicar también a los oyentes que fue la clave del despegue minero del Bierzo, porque hay que decir que la cuenca minera de Villablino, más o menos es la zona de la que estamos hablando, ¿Sí? fue una de las cuencas más tardías en explotarse, y era precisamente por las dificultades que la zona y que el terreno tenían para poder dar salida a los carbones. Entonces, lo que dice Marino, ¿no?, la construcción de esta línea del ferrocarril de Villablino a Ponferrada, pues abrió la puerta a la venta de estos carbones, y a partir de ahí, claro, pues ya entró la MSP y otra serie de industrias. Muy interesante, desde luego. Si nos retrotraemos, Marino, a los primeros pasos de la MSP como empresa, ¿qué destacarías? Bueno, pues ¿Cómo digamos, se conformó aquel proyecto? ¿Cómo empezó a tomar forma? ¿Cómo echó a andar la MSP como empresa? bien, pues las minas de carbón estaban localizadas, como habéis dicho, en la zona de Villablino y su cuenca. Y claro, la opción más factible para sacar el carbón de allí era la construcción de un ferrocarril. Pues estaba sacando un poco un plan artesano, digamos, pues como en carros, conducidos por bueyes, después se comercializaba de una manera pues muy rudimentaria. Entonces la salida más lógica y tal era construir esta obra, de intentar bajarla a través del ferrocarril. Entonces una serie de empresarios siderúrgicos y banqueros, cuyos nombres aparecían ya, porque ahora las máquinas ya prácticamente no existen en los nombres de las máquinas. Me estoy refiriendo pues al Marqués de Aldama, Conde de los Gaitanes, Francisco de Arana, Juan Manuel Andaluce, fundan la empresa MSP, con un capital inicial hablamos de 30 millones de pesetas, que era una auténtica fortuna. Era dinero, ¿no? Estamos hablando del año 1917, estamos hablando de la época, 30 millones de pesetas y tal. Entonces, a través del ministro de Fomento, Francisco Cambó, y valorando la importancia del proyecto, pues, presentan a las Cortes esta idea, el proyecto de ley, y agilizan a través de este ministro los trámites administrativos de expropiación forzosa para iniciar la estructura ferroviaria que era tan importante y para dar salida al carbón y facilitar su llegada a Ponferrada para después de aquí ya enlazar con el ferrocarril, con Renfe, y poderlo sacarlo a los demás lugares. Villablino, si hoy día está mal comunicado, imaginaros que era Villablino hace 100 años, o sea, vamos, si no se hacía a través de esa opción era ya prácticamente inviable. Y ya, como digo, parece ser que las obras empezaron sobre el 23, el ferrocarril. Empezaron en ese tiempo que comentamos antes, creo que es un récord Guinness, teniendo en cuenta la orografía de la zona, para poder reconstruir eso. No obstante que debieron trabajar cerca de 4.000 obreros en la construcción del ferrocarril en ese tiempo. Luego, ahí se produjo realmente el salto de calidad, ¿no? También como empresa y en la explotación de carbón en la zona, ¿no? Con la llegada del ferrocarril y la posibilidad de dar salida ya a un volumen notable, ¿no? De mineral, ¿no? De mineral, claro, bien, sí, eso fue fundamental. Son 62 kilómetros de vía férrea, pero claro, no son los kilómetros de ahora, son los kilómetros de hace 100 años, que eso hay que tener en cuenta lo que suponía de ese tipo. Y después otra cosa a tener en cuenta, Ponferrada está a unos 500 metros de altitud, bueno, un poco más y tal. Hay que llegar a Villablino, que está casi a 1.000 metros, hay un recorrido ascendente, 470 metros, o sea, que eso también es una cosa a tener en cuenta. También, ¿verdad, Marino? Hay que decir, porque la gente se preguntará por qué el nombre, ¿no? Minerosiderúrgica de Ponferrada. También hay que decir a los oyentes que en principio el proyecto era un proyecto más ambicioso, porque era un proyecto que englobaba también la parte siderúrgica, ¿no? Se hablaba de hacer una nueva Vizcaya en el Bierzo, siderurgias. Sí. Claro, aprovechando pues todo el material que tienen la infraestructura de la montaña leonesa. De hecho, la minero después, en los años 60, también inició las explotaciones de hierro ahí en la zona de Cotobán, de Coto de Ibalde, pero estuvo abierto unos años y después, por la coyuntura del mercado y tal, dejaron de explotarse. Bueno, parece ser que el hierro, la minería siempre es lo de siempre.
se encuentran explotaciones en otros lugares con hierro de más calidad y costes de mano de obra más barato, pues se busca la opción en otro lugar. Entonces, hubo unos años ahí que quedaron, y ahí quedan restos todavía de ese patrimonio de mineral de hierro, que está en la zona de San Miguel, mejor comunicado en ese sentido, porque daba acceso ya directamente a lo que es la línea férrea del ferrocarril de Madrid-Coruña. Luego, de forma simbólica, ¿no? Ha quedado ahí esa huella en el nombre, aunque realmente, bueno, la actividad minera superó con creces, ¿no? A la presencia. El carbón ha sido. Sí, el gran cotullero fue realmente lo que respondió. Hay que tener en cuenta que la minera en los años 60 llegó a alcanzar 5.000 trabajadores de plantilla, y estamos hablando de una ciudad. O sea, vamos, Ponferrada en el Bierzo, Ponferrada podría tener 75.000 habitantes aquella, y el entorno de alrededores, pues yo que sé, que anduviera todo por 80.000 habitantes, 90.000, todo el Bierzo, estoy hablando. Estamos hablando de 5.000 trabajadores, o sea, es que realmente, ahora cuando estamos viviendo esta escasez de trabajo laboral que hay, decimos, madre mía, pensar que tuvimos aquí una empresa que trabajaban 5.000 personas, o sea, hoy día, vamos, es que es increíble, ¿eh? Claro, en buena medida también el crecimiento de una empresa viene derivado de, y muy particularmente, ¿no?, de una dedicada a la minería del carbón, en quiénes son sus clientes, ¿no?, quiénes les compran y cómo se abastecen, ¿no?, las necesidades. ¿Quiénes han comprado históricamente carbón a la MSP? Bueno, indudablemente las térmicas jugaron un papel muy importante. Claro, la central de Compostilla, que empezó a funcionar en el año 49, ¿sí?, pues principales compradores de carbón de la empresa, de lo que son los menudos, esto que también queman las centrales y que no se podía comercializar en este sistema. Después se hace el segundo grupo, la central de Antracita de Cubillos. Primero está el de Ponferrada, Compostilla 1, después se hace el de Cubillos. Es del 49, nos dices que la térmica de Compostilla es del 49. Y la de Cubillos del 60. Ajá. 60. Entonces, claro, pilla todo ese momento de máxima expansión y de venta de carbón en ese sentido de menudos. Y después el resto del carbón pues se comercializaba, bueno, pues hasta Madrid iba el carbón, evidentemente. Se haría por toda España, porque hay que tener en cuenta que de aquella eran las famosas economías domésticas que se basaban todas en el carbón. Todas las calefacciones, todas las cocinas, todo se hacía realmente en aquellos años a base de carbón, hasta que empezó a aparecer el famoso gas con la bombona, ¿verdad? Claro. Pero que realmente era, y salía por todos lugares. A Madrid llegaba mucho carbón de allí. Hay que recordar también que las oficinas de la MSP, de estos accionistas, vamos al principio, en la calle Alcalá, tenían allí una sede también donde organizaban todo el tema administrativo y económico. Fueron unos años muy bollantes para la empresa, bueno, muchos beneficios. Sí, muchos beneficios, sí. Y bajaban cagadísimos, y yo lo sé por mi padre, que él era ferroviario y maquinista, se hacían horas, trabajaban 12 horas, 14. Era acabar un turno, empezar el otro, era constantemente un trajinar de subir y bajar carbón, porque la salida era enorme. Yo diría, como puede ser hoy día el petróleo, una cosa similar. La demanda que no podía bajar, hay que seguir bajando, porque la demanda era enorme. O sea, una cosa similar. La verdad que decíamos que eran épocas de mucha bonanza y que, bueno, por lo que más o menos sabemos, no se reinvirtió mucho en la sociedad, se le fue dejando un poco languidecer y claro, nos llegamos, aunque hubo algún repunte, ¿no?, en los 70 con la crisis del petróleo, pero claro, nos metemos ya en la época de los 80, en la época de los 90 con el fin de la gran MSP. Entonces, no sé, Marino, cómo lo vivisteis toda la gente, porque decías al principio, es muy interesante que prácticamente todos en Ponferrada sois MSP, ¿no? Todos de alguna forma o de otra habéis vivido directamente, sí, todos, y ya hay que hacerse una idea de todo lo que era el comercio y todos los beneficios indirectos que eso proporcionaba a toda la ciudad, incluida la construcción, incluida todo lo que supuso eso para la ciudad, claro. ¿Cómo se vivió en los años 90? ¿Cómo se vivió aquello? Pues sí, ha sido bastante triste, porque yo creo que es lo peor de todo esto, cómo se desmanteló todo el proceso. Y yo realmente, ahora que precisamente hemos tenido contacto con todo lo que es esto, el patrimonio arqueológico, y que hay por gente investigando todos los medios y todo el material que tenían, cómo se ha perdido y se ha destruido, y nos ha quedado como muestra ese pequeño museo, pero que eso es un 10% de todo lo que se ha perdido, o sea, y cómo se ha quedado totalmente abandonado, soleto, destruido, sometido al pillaje de todo tipo, porque no ha habido realmente pues nadie que haya puesto el más mínimo de interés en ello, en ese asunto. Aquel famoso tren turístico que se quería hacer ahí quedó pendiente, no se sabe nada de él, la coyuntura económica hoy no está por la labor de crear nada que suponga el mínimo coste. Si no hay iniciativa privada por parte de lo público, todos sabemos cómo está la situación, ¿no?
y pues todo el material, pues prácticamente desmantelado. Prácticamente te puedo decir que donde vivo yo y vive mi familia, pues por delante de nuestra casa pasaba la vía del tren. ¿Qué pasó con la vía del tren? Pues todo eso desapareció, todo eso se aniquiló, todos los talleres, todos los terrenos que había, todo se ha reconvertido pues en zona urbanística, zona edificable, y nos ha quedado pues lo que es la antigua estación y una mínima parte de ese patrimonio minero, o sea, que tenían ellos. Esta fue la realidad, y esto empezó a producirse a partir de los años 80. Todavía estos días en el periódico, la semana pasada, que el ayuntamiento decía a ver quién quería esas 5 o 6 máquinas que daban ahí, que las llevaran, porque están allí tiradas y abandonadas en una vía muerta, en lo que es la zona de Renfe, porque ahí las dejaron, que es lo que ha quedado. Pero si se ve, realmente es lamentable. Bueno, el periódico, es cuestión de mirarlas, aunque está por internet, y se ve en qué estado está lo que ha quedado de todo aquello. Una lástima, ¿no? Que sí. Sea el último capítulo, ¿no? En esta historia cuyo inicio, como hemos comprobado, pues nos remonta casi a un siglo atrás en el tiempo, con el nacimiento de la empresa de la que hoy hemos hablado, de la minero siderúrgica de Ponferrada, la MSP, que a partir de 2008 se fusionaba, como nos decía también al principio Roberto, con Ullas del Coto Cortés, y se transformaba, ¿no? en Coto Minero Cantábrico. Marino, ha sido un placer charlar contigo. En fin, alguien que tanto sabe de historia minera, desde luego, un placer. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Muy amable. Y Roberto también, como siempre, director del Museo Minero de Sabero. También nos escuchamos la próxima semana, el próximo lunes. Pues sí, el próximo lunes hablamos, aunque sea un poquito como ahora, con unas pinceladas de algo, pero yo creo que muy interesante. Desde luego. Back home. Back home again.